realidad o hay más mito que realidad en todo lo que se dice de la masonería. Ustedes deben haber escuchado mil cosas de la masonería en general. Sí. Y últimamente ellos se están presentando públicamente. O sea, el sistema masón, de alguna manera el grupo, ¿sí? Lo que es, bueno, los pequeños grupos masones, logias, ya se dan a conocer, ya no se ocultan. Vamos a ver que esta era una de las características de la masonería. Pero, en particular, nosotros lo vamos a ver desde un punto de vista católico, eso es lo más importante que tenemos que entender. No estamos haciendo un análisis sociológico, ni un análisis histórico, aunque vamos a ver un poco de su historia. Estamos hablando desde el punto de vista del catolicismo y por qué. ¿Por qué tenemos que entender esto? Entonces la pregunta, yo me preguntaba, ¿cómo empiezo a hablar de la masonería? ¿Qué sería lo primero que tenemos que ver? Y para mí, necesariamente tenemos que empezar por su historia. Creo que es fácil, aunque les diría que si escuchar la historia desde su lugar, desde el lugar del masón, vas a encontrar diferentes orígenes. Si ellos lo quieren llevar incluso a un origen bíblico, incluso orígenes bíblicos. Pero lo cierto es que la masonería empezó, acá, a ver, esto no me anda muy bien, aquí. Empezó en una taberna. Pasa. Empezó en una taberna en Londres. Haciendo un poquito de historia, nosotros sabemos que la Iglesia Católica, después del luteranismo, sufre una decisión importante, ¿sí? Y gran parte de la Iglesia, de alguna manera, torna por el luteranismo, pero en Inglaterra pasó algo muy puntual, que primero fue una decisión y luego pasó a ser herejía. ¿En qué sentido? Primero hubo una pelea de Enrique VIII, que él quería volver a casarse. Como quería volver a casarse, le pide permiso al Papa le dice que no se puede. Entonces él, aprovechando toda esta movida, digamos, de protestante, termina haciéndose el mismo Papa de su iglesia. A partir de ahí empiezan como disputas de poder y todas también tenían que ver con la religión, ¿sí? Y nosotros tenemos acá varias dinastías, ¿no? Vamos a hacer hincapié en los Hanover, que son los que siguen hasta hoy, y los Estuardos, que eran los que estaban antes. Y los Estuardos son básicamente los que querían de alguna manera volver al catolicismo, retomar las relaciones con Roma y volver a la tradición de siempre, ¿sí? Y claro, a algunos grupos no les interesaba esto. En particular eran 4 grupos, estos 4 grupos eran grupos de constructores, que construían muchas cosas, entre ellos iglesias, y se empezaron a juntar los 4 grupos, eran pequeños grupos, no eran muchos como nosotros, eran pequeños grupos puntuales en tabernas, en una taberna en particular que quedaba al lado de una catedral ahí en Londres. Y ese grupo, ahí es donde nace la masonería. Se juntan 4 logias chiquititas y nace ahí la masonería. 1717 para morir. ¿Sí? Claro, ¿quiénes son los que se empiezan a congregar acá, ¿no? En esta taberna? Esta era una imagen ilustrativa, porque no conseguí la imagen de la taberna. Hoy creo que hay una Starbucks. ¿Cómo se llama la taberna? Se llamaba La Oca y El Grillo. Aunque después vi que puede ser otro nombre, lo vi con otro nombre, pero La Oca y El Grillo. Acá tenemos a sí, es presbiteriano, son pastores ingleses que empezaron a juntarse. Y él en particular es Anderson, ¿sí? Se llama James Anderson. Y
él es el que hace como es que redacta la constitución de Anderson, en realidad, no Anderson, la constitución de Anderson, que es donde se redacta en principio todo lo que debería ser la masonería. Como ¿sí? catecismo, digamos. Exacto, es como una constitución, sí, o sea, la idea es, bueno, miren, nosotros somos esto, vamos a hacer esto, ¿sí? Y ese, por ejemplo, era el último del sextuario. ¿Sí? Ahí no se ve bien. Pero ahí ve. Tremendo. Era Eduardo, rey de Inglaterra. No. Este era más, creo que una niña escocesa, pero no recuerdo cómo se llama. Era segundo, no sé si era, no me acuerdo. Pero me acuerdo que era un segundo. Bueno, él, en particular, ¿quieren que apague? Sí, Sí, no pasa nada. Ustedes, no hay problema para que vean mejor. Bueno, acá tenemos la taberna. Estas son las constituciones de Anderson. Esta se escribió en 1723. Imagínense, ya pasaron 5 años desde que ellos empezaron a juntar y nació la masonería en sí misma. Que evidentemente al principio era un grupo minúsculo, insignificante. Pero, en particular en Londres, había mucho dinero, era una gran potencia en el mundo y empezaron a tomar relevancia. Sobre todo porque empezaron a tener mucha influencia en la corona. Claro, ellos se juntaban para hacer lobby en contra de los Stuart, a favor de los Hanover, para que se mantenga eso, y se metieron en la corona de Inglaterra. Y estar en la corona de Inglaterra, o sea, estar metido en los entretejidos del país más importante del mundo en ese momento, fue un gran impulso, ¿sí? Catapultó la influencia masónica en el mundo, que luego de esto, esta es por ejemplo lo que se llamó al principio Gran Logia de Londres, que ahora es la Gran Logia de Inglaterra, ¿sí? Así que si van a Inglaterra alguna vez, pasan por ahí y escupen. Perdón. ¿Sí? ¿Sigue estando hoy en día? ¿Cómo? ¿Sigue estando hoy en día? Sí, claro. Ahí está. Esa es la actual. ¿Qué significa la palabra masón? ¿Alguien sabe? No. ¿Ah? Masón, no. Este es masón. Masón es mazo. constructor. Es una palabra francesa que significa constructor. ¿Sí? Albañil. Exactamente, ¿sí? Se dice albañil, constructor, en general, son gente que puede hacer cosas, que construye, que puede hacer. Básicamente está justamente relacionado, por ejemplo, en el alemán con la palabra hacer. ¿Sí? Entonces eso es el masón. Ustedes lo van a escuchar también como francmasonería. ¿Qué significa franc? También en francés, y básicamente significa libre. Entonces son los masones libres, los constructores libres. ¿Sí? Claro, hasta acá bueno, son constructores que se juntaban y no querían que vuelva el catolicismo. ¿Sí? Estos son los constructores, por ejemplo. Ven que, en esta imagen, ven que lo que está en color en el medio son santos, ¿ves? O sea, como están construyendo, justamente. Puede ser perfectamente una catedral. Y se ven acá que la masonería eran constructores, pero también eran pensadores. Ellos querían aprender a construir conocimiento, no solamente cuestiones materiales y físicas, sino ellos querían ser grandes constructores del conocimiento. Eso es importante. Por eso ellos, ustedes van a ver ahora, ahí está, el símbolo masónico, por excelencia, ¿no? Este es el signo masónico por excelencia. Es un símbolo que tiene una escuadra. Esa escuadra te permite marcar ángulos perfectos y eso simboliza, por ejemplo, la materialidad. ¿Sí? Entonces, o sea, lo de abajo es una escuadra y lo de arriba es un compás. Claro. ¿Y El la compás. P qué significa? Ahora, el compás
permite dar círculos perfectos y simboliza lo espiritual, o sea, y la G es la G de Gnosis. Gnosis se escribe con G, N, ¿sí? Y la Gnosis es conocimiento, podríamos decir por ahora, ¿sí? Pero tiene que ver con el conocimiento. ¿Cómo? Pues fíjate que arriba hay, dentro de ese diamante, esa estrella que sale, hay un ojo, ¿eh? Y como un triángulo. Sí. Ustedes saben que en muchas iglesias van a encontrar por ahí ese símbolo, en la catedral, ustedes van a ir acá en Salta y está. Bueno, nosotros, católicos, identificamos esto con la Santísima Trinidad, ¿sí? Pero ellos reconvierten ese símbolo, ¿no? Y lo ven como algo que todo lo ve desde lo oculto, o sea, es diferente la simbología, ¿sí? Por eso muchos piensan que no, mira cómo está la masonería dentro. No, esto en principio es un símbolo de la Santísima Trinidad, ¿sí? Que ellos quieran adoptarlo y cambiarle el significado es otra cosa, ¿sí? Pero bueno, sí, de hecho lo hacen, ¿no? Pero en particular, más allá del triángulo de arriba, en general el compás y la escuadra son el símbolo masónico, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso, digamos? Bueno, no, ellos quieren construir un conocimiento porque dentro de la mitología masónica, o sea, ellos piensan que en algún punto hubo algún constructor, no voy a recordar el nombre, pero en la Biblia, en la misma Biblia, hay un personaje que creo que el rey David lo manda a llamar para que construya una columna. ¿Sí? Simplemente eso, no hay mucho más en la Biblia de él. Lo mandan para que construya una columna determinada. Ahora, ellos dicen que desde ahí, alguna parte, ¿no? Lo tiran más para atrás, ya lo vamos a ver, pero que están identificándose con esa persona que tenía el secreto de la construcción. Es decir, ellos tienen un secreto que tienen que guardar, cómo construir, o qué sé yo, es como un conocimiento que tienen que resguardar y que tienen que ir dándolo a conocer a sus miembros. ¿Sí? Ese es un modo de obrar de la masonería, modo de pensar. Entonces dijimos que estábamos en Londres y por supuesto que pasó a tierra continental europea. De la isla de Londres, de la isla de Inglaterra pasó, ¿no? a París. Ustedes saben que en esa época ocurrió la sangrienta Revolución Francesa. La Revolución Francesa proclamaba en particular algunas estos tres, ¿cómo es que te puedo decir? Bueno, tres principios: libertad, igualdad y fraternidad. Lo que pasa es que, sí, bueno, vamos a ver qué son, porque si yo, en realidad eran cuatro, no eran tres, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. Pero había uno más, que nunca se dice, que cuando ustedes lo estudiaron nunca se lo contaron, pero lo otro era abajo el clero. Es verdad. ¿Y qué es abajo el clero? Es colgar sacerdotes. O sea, se asesinaron muchísimos sacerdotes en la Revolución Francesa y religiosas. Entonces, bueno, esta es la parte de la historia que no te cuentan. ¿Sí? ¿Murieron mártires en este caso? Por supuesto. Claro que sí. Entonces, ¿y cómo lo vemos? Por ejemplo, acá tenemos la promulgación de una ley el 21 de octubre de 1793. Recordamos que en 1717 empieza la masonería, 1723 la constitución de Anderson, y acá miren cómo en el 1793 existe esto, ¿no? Condenando a muerte a todos los sacerdotes que no prestasen juramento de fidelidad al régimen. ¿Y qué significa presentar juramento de fidelidad al régimen? ¿Sí? El 10 de noviembre de 1973 fue abolido el culto cristiano y sustituido por el culto a la diosa razón. O sea, ellos tenían que decir, bueno, ya no es
Dios, el Dios cristiano, en el que yo tengo que creer y al que yo tengo que adorar, sino que le rindo culto a la diosa razón. ¿Sí? Sí. Bueno, también hay que tener un poco el contexto, porque si vos sabías que en esa época el siglo XVIII cómo fue caracterizado, como el siglo de las luces. Sí. El iluminismo era una corriente filosófica más frecuente en ese momento, Sí. y que ellos, más que nada, la razón era lo que estaba encima de todo, la razón, el razonamiento del hombre. Por eso ahí surge lo que sería posteriormente René Descartes, otra rama de la filosofía, pero es propio de lo que se vivía en el siglo, en ese entonces, que era el siglo de las luces. No sé si vos lo conocías así. Claro, claro. Ciertamente, Descartes anterior, acá el gran pensador, racionalista, ateo, contra el cristiano era Voltaire. Voltaire era justamente un masón y dentro de todo esto tenía un peso muy grande. Es cierto, estamos en una época de la ilustración, claro. Pero bueno, sería meternos en temas que si no nos vamos a desviar mucho, con historia que no vamos a seguir con los masones. Pero es cierto, pero dentro de la misma Revolución Francesa murieron muchos masones incluso, ¿no? O sea, tenemos los más sangrientos y los más sanguinarios, ¿sí? También morían, digamos. O sea, fue una revuelta muy dura. Después, bueno, llegó Napoleón y empezó a poner, como que dio para atrás, ¿cómo? ¿Eran las razones porque los cristianos se defendían? No, lo que pasa es que, a ver, la Revolución Francesa es una revolución política, ¿sí? contra un régimen que podemos decir monárquico despótico. el monárquico, claro, te dicen eso, dicen que era despótico, ¿sí? Solo que es el cuento de la historia, ¿sí? La palabra oficial, ¿sí? Pero tras todo esto nosotros estamos viendo recuerdos, no desde un punto de vista histórico, sociológico, católico. Entonces nosotros sabemos que detrás de todo esto, ¿qué hay? Hay un odio a la iglesia, ¿sí? Y no es menor decir justamente que se le va a rendir culto a la diosa razón. No es menor para nosotros, ¿sí? Bien. Porque si no, si haríamos historia, daríamos un largo tiempo. O sea, los jacobinos, eso tiene, por ejemplo, podríamos estar estudiando la batalla de la Vendée, o sea, la resistencia de la Vendée. O sea, hay mucho por ver. Pero en particular, vamos a ver, o sea, eso es como para tener un contexto histórico de cómo nace la masonería, no se queda en Inglaterra y se va diseminando por todo el mundo. Si llega al continente europeo y después sigue, ¿no? O sea, es como que se va multiplicando. Claro. Y justamente, ahora la pregunta es ¿cómo ustedes conocen la masonería? ¿Cómo se presenta ella? ¿Alguna vez escucharon ustedes cuál es la carta de presentación de la masonería? No. A mí me pareció que vi con los Simpsons nada más una referencia de ni saber que existían. Claro. Sí. Yo sabía su existencia porque tengo mi papá biológico que es masón. ¿Cómo? Tengo mi papá que es masón. Claro. Bueno, la masonería, depende también los grados, ¿no? Pero la masonería en particular se presenta como una organización hoy ya no secreta, empezó siendo secreta. Obviamente ellos se juntaban en el barcito secretamente, ¿no? O sea, tenían esa libertad de juntarse, que nadie los moleste, era todo secreto. Y siguió siendo secreta hasta hace muy poco tiempo. Hoy es discreta, no secreta. ¿Sí? Es una organización discreta, pero no necesariamente secreta. No es que están todos, nadie sabe quién es masón. Ahora la gente libremente dice quién es masón. Los presumen, digamos. ¿Cómo? Los presumen. Muchos sí. Lo que pasa es que, claro, ahora vamos a ver qué implica la masonería. Por ejemplo, ¿no? Acá vamos a leer las constituciones de Anderson. Vamos a leer qué dicen ellos de ellos mismos.
Un masón está obligado en razón de su título a obedecer la ley moral. Y si interpreta el arte no será nunca un ateo estúpido ni un libertino sin religión. Antiguamente los masones estaban obligados en cada país a profesar la religión de su patria y nación, cualesquiera que éstas fuesen, pero hoy, dejando al arbitrio de ellos sus opiniones particulares, se estima más apropiado obligarlos solamente a seguir la religión sobre la cual todos los hombres están de acuerdo. ¿Sí? Obligarlos solamente a seguir la religión sobre la cual todos los hombres están de acuerdo. Muy importante, ya lo vemos. Consiste esta en ser buenos, sinceros, modestos y honrados, cualesquiera fuese la denominación o creencia personal que se posea. De donde se sigue que la masonería es el centro de unión y el medio de conciliar una sincera amistad entre personas que no hubieran podido conocerse y frecuentarse de otro modo. Claro, acá estamos viendo que la verdad parece ser muy noble la cuestión. Parecería ser que los muchachos quieren ser buenos, sinceros, modestos y honrados. ¿Sí? Que, claro, pero plantean algo, ¿no? Esa es la religión de ellos. Ahora, nosotros sabemos como católicos que ser naturalmente bueno, naturalmente honesto, naturalmente honrado no alcanza. No es suficiente. ¿Qué es lo que le falta a esto para poder lograr la salvación? La fe. ¿Sí? Sí. Sin fe estamos complicados. ¿Estamos? Bien. Ahora, claro, acá yo no veo a Cristo, yo no veo nada de lo que tiene que ver con eso. Se lo eliminó totalmente. Ojo que ellos eran pastores presbiterianos. Ellos conocían el cristianismo, no es que no eran ateos, porque el ateísmo es un fenómeno moderno, no se tiene que entender. El ateísmo no existía en el mundo hasta que llegó la modernidad, hasta que llegó el tema de la razón. No existía, eso era algo muy diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hombre es religioso. Nosotros podemos decir, el hombre por naturaleza busca a Dios, es religioso por naturaleza. Entonces, el problema acá, uno de los grandes problemas, es seguir la religión sobre la cual todos los hombres están de acuerdo. Claro, esa religión no es el catolicismo y nosotros, siendo católicos, decimos universal. La religión universal, ¿cuál es? La católica, porque es justamente el significado de nuestra religión, ¿no? La cristiana católica. El cristianismo es universal, está llama a todos. Y acá no te habla del cristianismo y te dice que todos estamos llamados. ¿Sí? Hay un reemplazo del cristianismo, si se ve. ¿Sí? Hay un reemplazo. Es explícito esto, ¿no? O sea, esto ya no lo pueden ocultar. O sea, todo lo que venían ocultando ya no está, vamos a ver, que no está ya más oculto. Las creencias fundamentales masónicas es deísta, sincretista, panteísta y gnóstica. ¿Sí? ¿Saben qué significa deísmo? Creen en un Dios. O sea, en general se cree en algo superior, trascendente. ¿Sí? Ya vamos a ver. Se cree en eso. ¿Cómo? ¿Quién sería exactamente para eso? Ya vamos a llegar. ¿Qué serían todas estas cuatro cosas? El sincretismo, o sea, el deísmo, ¿sí? Y ellos en particular pueden poner incluso a la diosa razón. ¿Sí? Sí, me decías, pero. ¿Cuáles son estas cuatro cosas? Deísmo, sincretismo, panteísmo y gnosis. ¿Qué sería eso de los masones? Ahí estamos. O sea, no, son características, son creencias fundamentales de ellos, son deístas. ¿Sí? ¿El sincretismo qué es? Ahí decía, cuando veíamos las constituciones de Anderson, que cada uno podía seguir lo que ellos quisieran creer. Vos querés ser musulmán, no hay problema, pero vos venís acá. Venís, te juntás con nosotros, vos seguís siendo. Vos querés ser peronista, vos querés ser radical, vos querés ser de cualquier tipo de partido, no interesa. De hecho, esas cosas no se hablan. La parte más importante es otra. ¿Sí? Para ellos. Ya vamos a ver. Pero, o sea, ser sincretista implica que todas las religiones den lo mismo. Y si todas las religiones dan lo mismo, el cristianismo no tiene ninguna preponderancia.
Y ustedes saben que los mártires al inicio del cristianismo murieron justamente por evitar el sincretismo. Porque los romanos le dijeron a los cristianos, muchachos, bueno, ustedes que son una sectita, vengan, traigan su Dios, los ponemos en los altares y ya está, como hicimos con todo el mundo. Ellos llegaban, conquistaban y que decían, bueno, ¿cuál es tu Dios? Listo, no hay problema, trae, lo sumamos y el romano conquistaba el lugar, porque le importaban los políticos, le conquistaba el lugar. Vos, fíjate que tenemos el emperador, que es lo más importante que hay, pero después vos tu Dios se mete. Por eso es que bueno, vos podés entender que hubo el hebreo que estaba dentro del Imperio Romano como pueblo, y bueno, estaba ahí, digamos, ¿entendés? Tenemos Jesús también lo condenaba como sectario ya en ese momento, los mismos sumos sacerdotes y todo el Sanedrín. Claro. Ya lo condenaban ya como sectario Jesús. Claro, totalmente. Bueno, pero ustedes fíjense, ahí los romanos ¿qué hicieron? Cuando dijeron, bueno, ya está, este movimiento va creciendo, qué sé yo, vengan, traigan su Dios. ¿Qué dijeron los cristianos? No. Porque mi Dios es el único Dios. Chao. Comparte. Ah, sí, bueno, vamos. Y empezaron los mártires a rolete. ¿Sí? Entonces empezaban a quemar gente para iluminar las calles. ¿Sí? Eso es lo que hacían. A vos te ponían en el palo, en vez de que haya una bandera, te ponían a vos, te prendían fuego y vos estabas ahí ardiendo un largo rato gritando, entonces la gente podía pasar por las calles. Esa era la iluminación de ese momento, entre otras cosas que ya conocen ustedes, ¿no? Nosotros, o sea, la gente que dice, bueno, no importa la religión, sino que todo va al mismo Dios, también se puede hablar con el sincretismo. Claro, o sea, es un relativismo teológico, digamos, o sea, en realidad se llama indiferentismo teológico, o sea, no te interesa. Total, vos pensás así, yo soy deísta, ¿qué significa? Bueno, creo en un Dios. Pero no importa, si todos vamos al mismo. Eso no es católico. No, súper pecador. ¿Sí? El panteísmo también, por ejemplo, ¿no? Esa es otra expresión. Todos somos Dios, por ejemplo, ¿no? Todo es Dios, el panteísmo significa pan es todo. Entonces, sí, todo es Dios. Vos sos una parte de Dios. Alguna vez escuchaba un chico que era, él da venta y da muchas cosas, ¿no? Motivacional, todo. Entonces decía, y si hacía una analogía, decía como, bueno, si tenemos un perro, sus hijos son perritos. Y así empezaba a hablar y decía, bueno, y si tenemos a Dios y sus hijos son... Y así, el papá de Dios, le falta un par de catequesis al amigo, ¿me entendés? O sea, se meten en cosas que no les corresponden. Da venta, papi, da venta y ya está. ¿Entendés? Bueno, y son gnósticos. La gnosis es un pensamiento filosófico que se da ya desde los primeros siglos. Y es justamente darle a la razón y darle ciertas cuestiones, podríamos decir, tomar cierto misticismo y sigue con la misma línea. Pero estamos dentro de un pensamiento naturalista con la gnosis. ¿Qué significa? Que le damos a la razón, al conocimiento, un papel preponderante. Nosotros muchas veces, ¿qué decimos? Somos ignorantes de Dios, no podemos conocer. ¿Sí? Después sí, existe un modo de conocer a Dios, pero en general nosotros nos consideramos ignorantes frente a Él. ¿Sí? En cambio, la gnosis tiene otro rol en ese sentido. ¿Sí? Pretende más cosas de la mente humana. Puede hacer frente a Dios. Claro, pretende más cosas de la mente humana y ya vamos a ver cómo impacta esto. Bueno, entonces, el estudio de ellos es muy importante. Yo tengo un amigo al cual llamaba, sí, no, está cerrado, ya se cerró, está cerrado. El estudio es muy importante para ellos. Yo tengo un amigo al cual invitaban para que les dé curso. Nosotros dimos un curso una vez que se llamaba El origen es aún. Y en ese curso, sí, que lo dimos en la biblioteca provincial, fue un masón. Y ese masón
bueno, empezamos hablando nosotros de los sumerios, ustedes se imaginan, ¿no? Hicimos un curso de filosofía. De los sumerios para adelante. Y claro, vimos poemas como el de Numa Elis, vimos algunas cositas interesantes. Y a esta persona, todas esas cosas, lo que es la hermética, o sea, el hermetismo, todas esas cosas le interesa, todo lo que bueno, dioses antiguos, todo eso les importa mucho a ellos. Es como que están buscando siempre como que origen, sí, es como que están buscando identidad, entonces como que van viendo todo lo que fue pasando, no quieren conocerlo todo. Y bueno, son una comunidad muy fuerte. Entonces la pregunta sería si un católico puede ser masón. Hace muy poco tiempo esta pregunta se reflota. Siempre se vive reflotando. Si los católicos pueden ser masones o no pueden ser masones. ¿Sí? ¿Puede un católico ser masón? Bueno, hay una respuesta bien contundente. Es bien contundente la respuesta. No, no se puede. ¿Sí? Un católico no puede ser masón. Y ahora vamos a empezar a entender por qué un católico no puede ser masón. De ninguna manera, bajo ningún aspecto. Nosotros tenemos además de que nos da una excomunión, el Código de Derecho Canónico, respecto de esto, vamos a ver cómo la Iglesia Católica, desde el nacimiento de la masonería, empezó a advertir sobre el movimiento. ¿Conocen esta serie? Sí. Bueno. Lucifer es una serie muy famosa, pero nosotros tenemos que decir que en las últimas instancias de la masonería tiene muchos ritos. Tiene, por ejemplo, los Illuminati, son uno de los ritos. O sea, ahí está. El más famoso es el rito escocés, abierto, un rito escocés. Es como el más famoso. ¿Los reptilianos no pertenecen a esto? ¿Cómo? ¿Los reptilianos son otra cosa? No te escucho. ¿Que los reptilianos son otra cosa? Yo no conozco de los reptilianos, te soy honesto. Dentro de la masonería no lo sé. Pero acá te diría que ellos son adoradores de Lucifer, que no consideran como el demonio. Eso es importante entender. Claro, pero ya esto solamente se ve en determinados grados. Ustedes saben que se dice que el grado mayor de un masón es el grado 33. ¿Sí? Por ejemplo, hay grados donde vos no te enterás de todo esto cuando vos entrar a la masonería. A vos te invitas, una persona muy inteligente, muy culta, tiene dinero, tiene contactos. Entonces el masón te dice, vení, unite a nosotros, y empiezan a tener reuniones acá como esta, como Veritas, y empiezan a conocer muchas cosas muy interesantes. Pues sí, che, qué bueno que estos chicos se cultivan, qué sé yo. ¿Sí? Y empieza así. Ahora, veniste en la logia, te dan trabajo, te dan una mano. Es una serie. En ese sentido, te atrapa y te da muchos beneficios. Y vos decís, bueno, ustedes vieron el capítulo de los Simpsons, de Homero, o sea, ¿qué hicieron en ese capítulo? Y llevaron al extremo, al absurdo, el tema masón, ¿sí? Bien. Bueno, por ahí va la cuestión. Se burlaron un poco, ¿no? Claro, o sea, claro, pero lo mostraban bien, por eso. A través del absurdo reflejaban la masonería. Fíjense. ¿Alguna vez No, yo creo que lo Pero la serie esta también es como algo. ¿Lo pudieron ver alguna vez? Sí. Esto, ¿a qué le suena esta imagen? Si nunca la habían visto, ¿a qué le suena? demonios. ¿Ah? No, se llama de otra manera, pero ¿en qué rama de la vida del arte donde ven este tipo de cosas? ¿Nunca les pasó? Yo cuando lo vi dije, mira, es cierto que lo había visto en otro lugar. ¿De las iglesias góticas? No. cosas que hacen en Nigeria. El heavy metal. El rock pesado, Ya. Este es Seúl. O sea, Se llama Baphomet. Sí. porque antes de teología del demonio. Bueno, ¿qué tiene este personaje? Bueno, es un andrógino. Baphomet se llama. ¿Ah? Baphomet se llama. Sí. Claro, Baphomet. Es así.
ustedes van a ver que tiene cuestiones de mujer, cuestiones de hombre, Y de un sí, ciego. y claro, y la cabeza animal. Y de un gorrión. Fíjense que es un andrógino Sí. al cual ellos empiezan a adorar, ¿sí? Y fíjense que el tema de la ideología de género es justamente la mezcla entre hombre y mujer, ¿no? Está todo corrompido. Es el rompimiento. Podríamos perfectamente darle un lugar a Baphomet en ese sentido, ahí, y tomó un movimiento fuerte. Entonces nosotros acá tenemos seriamente que el masón, en cierto grado, ya empieza, grados 15, 16, ya empieza adoraciones a Baphomet. Claro. Y Baphomet para ellos es Lucifer, ¿sí? O sea, estamos hablando de lo mismo. Esta imagen es una imagen de Rafael, es un fresco de Rafael. Ustedes me van a poder decir a qué se refiere. Ah, Dios. ¿Ah? La creación, A la creación, sí, al Génesis, ¿sí? La víbora. Bien, La víbora con otra mujer, no sé si a mí me gustaría que nosotros tenemos una versión del Génesis, que es muy conocida, no la vamos a comentar ahora, pero yo les voy a contar otra versión del Génesis. Claro. Hay una versión del Génesis masónica que dice que el que trajo la luz, que tiene Lucifer, el que porta la luz. Ángel de la luz. por ahí. Entonces, el que trajo la luz del conocimiento se la trajo a Adán y Eva, fue justamente Lucifer. Y cuando Lucifer hace eso, el Dios de los hebreos, ¿cómo le decían los hebreos a Dios? ¿Se acuerdan? Ya ve. Yahvé. O sea, era como el innombrable, ¿no? Sí. Entonces, apareció Yahvé, o Elohim, y lo echó del paraíso. Esa es la versión. Entonces podemos decir que ellos ponen patas para arriba al Génesis. Y se cuentan otra historia. Y ponen en un mismo nivel a Lucifer y a Dios. Eso sí. Esto es muy importante. Porque eso es una visión, por ejemplo, maniquea de la Biblia. ¿Qué significa maniqueo? Que hay un bien y un mal en lucha. Nosotros estamos acá en una lucha del bien y el mal. Y hay una complementariedad. Y si no hay mal, no hay bien. Entonces se necesitan ese complemento. Ahora, nosotros como cristianos, ¿vemos que hay una lucha? Sí. ¿No le hablaron de lucha espiritual? Sí, sí, O sea, ¿creemos lo mismo que ellos? Sí. No. No, en realidad No. ¿Por qué? Si creemos lo mismo que ellos. No, pero ¿por qué no creemos? O sea, que esa lucha espiritual es del mismo tenor. Porque ¿quién ya venció? Jesús. Sí, claro. Nosotros no pensamos que hay una lucha y que tenemos una incertidumbre de quién irá a ganar y de que necesitamos del mal para que exista el bien. Eso es importante. El bien existe por sí mismo. La lucha que tenemos es la lucha interior. Claro, exacto. Pero, claro, sí tenemos tentación y todo, sí, pero nosotros estamos seguros. Alguien ya ganó. Cristo venció en la cruz. Y nosotros sabemos que el mal no es necesariamente, nosotros decimos, no tiene una ontología, ¿no? En filosofía se llama así. ¿Por qué? Porque no existe, no tiene ser en sí mismo. El mal es privación de bien. ¿Sí? Es la privación de bien. Entonces, por ahí viene la cuestión. Nosotros no creemos de esa manera. Sabemos que hay una lucha, sí, sabemos que hay una lucha, pero sabemos también quién ha vencido. Entonces, ¿ustedes quieren? Cristo les promete, yo voy a estar con ustedes, suave mi yugo y mi carga ligera. El que se mantiene en mí no claudicará. Entonces, hay promesas de Cristo, sabemos que Él venció y ya está. O sea, queremos salvarnos, sigamos Cristo, muchachos, nos mantengamos ahí y ya está. De eso se trata. Nosotros no estamos diciendo el buen cristiano tiene la alegría porque sabe que a esa lucha espiritual
la maneja de otra manera. Porque está con quien ganó. Es como jugar con Messi. ¿Me entienden? O sea, básicamente es así. Bien. El luciferismo es igual al satanismo, para ellos no. Pero para nosotros, Sí. claramente. Es Sí. diferente nombre, una denominación. ¿Ah? Una denominación. Ellos como que quieren ponerlo como como algo bueno a Lucifer. Claro. Como alguien Lo bueno. ve como un antónimo. Sí. Lo vemos como sinónimo. Claro. Fíjense que hay algo interesante. Ya se permiten hacer misas satánicas en algunos lugares que era impensado antes. Por ejemplo, en Harvard, hace unos 9 años, se estaba por permitirse, se paró, pero se estaba por permitir una misa satánica con el argumento de que el satanismo es una religión más. Y hace poco hubo un evento satánico en Estados Unidos, y bueno, donde estaban ahí, quemaban Biblias, etc. O sea, de eso estamos hablando. O sea, o sea, estas son las derivaciones de este tipo de movimientos. ¿Sí? No estamos hablando de otra cosa. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la masonería? Vamos a ver algunas de las consecuencias. El ateísmo. ¿Por qué nosotros dijimos al principio que, claro, cuando vos decís que en realidad no hay un Dios, sino que todos los dioses son lo mismo, muchas veces eso nos lleva a pensar, bueno, la verdad que ya no me interesa tanto si hay un Dios, y si hay mucho, la verdad que exista. Me da igual, ¿Sí? Fomenta el ateísmo, fomenta el laicismo. Ustedes saben lo que es separación de iglesia y Estado. Entre la iglesia, claro, entre la iglesia y el Estado, muchos dicen, bueno, no, en realidad la iglesia no está metida en cuestiones de Estado, pero sí tiene una relación, y esa relación siempre es tensa. ¿Por qué? Porque cuando el Estado avanza y dice, se me ocurre proponer una ley de aborto, la iglesia la agarra y dice, no, papi, ¿a dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Siéntate ahí. Claro, bueno, algo así. Depende de qué tanta fortaleza tenga la iglesia. ¿Sí? Por ahí viene la cuestión. Siempre hay, digamos, una iglesia que debería marcar el norte moral del Estado, ¿sí? Para que no desviemos. Y porque, ¿de dónde es la fuente de la moral cristiana? De la religión cristiana. Ustedes saben que hay una anécdota entre Benedicto XVI y un filósofo en el cual estaban ellos hablando sobre justamente la moral cristiana y la religión cristiana. Entonces, este filósofo les decía, a mí me encanta la moral cristiana, pero no me gusta su religión cristiana. Entonces yo me quedo con su moral, pero saco su religión. Como decían ahí en la condición de Anderson, bueno, hay que ser bueno, honesto, todo, y que el católico no dice lo mismo. ¿Sí? Ahora, ¿qué le dijo Benedicto XVI? Claro, vos querés comer el fruto, pero me querés secar la raíz. Si vos secás la raíz, ya no va a haber fruto. ¿Me explico? ¿Sí? Bueno, entonces se plantea relativismo. Todo es lo mismo, si todas las religiones son iguales, todo es lo mismo. Entonces que yo queme una Biblia en adoración a Satanás, o que dé una hostia, o que la dé con la mano, o que me importe nada, es lo mismo. ¿Sí? El liberalismo, aunque no les guste a muchos, forma parte de esto. Era francmasonería, libres, constructores. O sea, la libertad para ellos es muy importante. Ahora es importante entender qué tipo de libertad, porque sabemos que Cristo nos lleva a la libertad del pecado, ¿o no? Eso está clarísimo. Cristo sí nos lleva a la libertad del pecado, pero a nosotros Nos libra del pecado. nos libra del pecado, claro. Su verdad Lo también. estaba malinterpretando. No, bueno, quizás yo lo dije mal. Nos libre, ¿sí? Tenemos libertad porque nos estamos alejando del pecado, es cierto. Ahora, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que ellos ven, hay dos tipos de modos de ver la libertad. Negativamente, por ejemplo, la falta de coacción. Yo ya no te coacciono para que vos hagas algo de una manera determinada. Eso es el aspecto negativo. Entonces vos decís, bueno, yo puedo hacer lo que quiera. Entonces ustedes van de acá,
Supónganse que yo los tengo encerrados, los tengo coaccionado acá, y le abro la puerta y ustedes pueden salir para cualquier lado. ¿Sí? Eso sería liberarlos del aspecto negativo que es como ellos ven la libertad. Ellos piensan que la libertad justamente es poder hacer lo que queramos. Pero en realidad le está faltando una otra parte de la libertad, que es poder hacer lo que debemos. Eso es libertad. Porque si vos sos una persona que sale de acá y hace cosas de las cuales se arrepiente todo el tiempo, ¿sí? Yo salgo de acá y hago, qué sé yo, voy, me peleo con alguien, y vieron que hay cosas que uno no puede evitar, que es como un círculo vicioso, que le pide a Dios, por favor, sacame de esto, siempre hago lo mismo. Bueno, eso es una esclavitud. Ahora, si yo puedo dominarlo, soy libre de eso. Entonces, soy libre para hacer qué. Entonces, la libertad es la libertad positiva. La libertad para hacer lo que es debido. Y esa es la verdadera libertad. Pero ellos no ven esa parte. Ellos dicen, para hacer lo que yo quiera. Y lo que yo quiera significa imanentismo, gnosis, razón. ¿Me entienden? O sea, lo que yo quiera, lo que está en el hombre. Lo que me dio Lucifer. ¿Sí? Que es la luz del conocimiento. Entonces hay un falso humanismo. ¿Por qué? Porque justamente le doy al hombre lo que es de Dios. Le doy al hombre lo que es de Dios. ¿Cuál es el verdadero humanismo? La cruz de Cristo. O sea, la encarnación es el verdadero humanismo. Si nosotros no podemos hablar de humanismo, ustedes saben que los ismos son extremos. Claro, pero claro, es un extremo. ¿Y qué significa ismo? Por ejemplo, yo te digo, liberalismo. Ismo significa que lo que está anterior a la palabra es lo más importante. Entonces, ¿qué es lo más importante en el liberalismo? La libertad. Viva la libertad, carajo, ¿quién dice? Bien, ¿por qué? Porque para él lo más importante es la libertad, pero la libertad negativa. ¿Sí? Para, El relativo- entonces no me está diciendo que tenemos un presidente masón, digamos, por decir eso. No necesariamente ser liberal es ser masón, pero probablemente todos los masones sean liberales. De muchas maneras, te hablo. No necesariamente políticamente. En política ellos permiten libertad, porque si no, estamos hablando de un liberalismo religioso, acuérdense. Estamos acá en un curso de catolicismo. Fíjense, relativismo, todo es relativo, entonces la relatividad de la cuestión es lo más importante. El humanismo, ¿quién es lo más importante? El humano. ¿Y es cierto eso para nosotros? No. Salvo que esa humanidad haya sido redimida por Cristo y que Cristo sea el humano perfecto. Ahí tenemos el humanismo perfecto. Es el verdadero. Es el verdadero humanismo, el humanismo que está en Cristo, con Cristo en el medio. Sin Cristo no hay humanismo, flaco. Es todo. ¿Me explico? Bien. Progresismo. ¿Qué significa el progresismo? El progreso. ¿Qué es lo más importante? El Progreso. progreso. Si el progreso, ¿qué significa? Claro, o sea, todo lo anterior es malo. Todo lo que viene será bueno. El criterio de bien en el progresismo, ¿cuál es? El tiempo. Todo lo anterior ya pasó. Todo lo que viene será bueno. Entonces yo siempre me doy como voy para adelante. ¿Me explico? Bueno, todo esto son consecuencias. Ahora, ¿cuál es la respuesta católica? Una encíclica del Papa León XIII. ¿Sí? El Papa León XIII, la verdad que la tenía bien puesta, todo lo que tenía bien puesta. Se enfrentó a muchas cosas y fue el Papa perfecto para él. ¿Cuáles son los antecedentes de los Manus Llenos? Porque vamos a ver que los Manus Llenos llega posteriores, vamos a ver. Hubo mucha respuesta católica a medida que el catolicismo se fue dando cuenta de todo esto. Ya Clemente XII en el 38 empezó Constitución Ineminente, y Benedicto XIV, Constitución Providas. Bueno, acá, Pío VII, Ecclesia de Jesucristo, que eso era una carta, creo que era una carta apostólica, no recuerdo, bueno, pero no era ni una constitución ni una encíclica. León XII,
Constitución quo Graviora, Pío VIII encíclica Traditi, Gregorio VI encíclica Mirari Vos y Pío IX encíclica Qui Pluribus. Todo esto en todo esto hay menciones de la masonería previas, se advierte de la masonería, pero en particular, te dejo que saque fotos ahí, avisaba nomás. Está. Igual esto lo encontrás fácilmente, después te paso un libro si querés para que te veas. Y la Humanum Genus es justamente la encíclica que a nosotros nos va a terminar de decir qué es lo que tenemos que hacer nosotros en estos casos, o qué es lo que significa, esquematiza la posición católica frente a la masonería. Eso es importante, ¿sí? Entonces, 8 puntos. Primero, las dos ciudades. ¿Qué son las dos ciudades? ¿Saben? ¿Quién hablaba de las dos ciudades? San Agustín. San Agustín. Civitas Dei, En el Civitas libro Dei. que se llama Civitas Dei, la ciudad de Dios. ¿Sí? ¿Y cuál era una de las ciudades? La La Civitas. ciudad de Dios y la otra, La terrena. la ciudad terrena, que era la ciudad del demonio, la mundana. ¿No? Y bueno, nos estamos dirimiendo, perdón. Pero está bien. Pero ya no hay más, creo que esa es la última. Claro, nos estamos dirimiendo acá y ellos están en el otro bando. Básicamente eso es lo que nos está diciendo. Está ubicándonos a nosotros, miren que acá está el enemigo. Estamos identificando al enemigo. ¿Sí? Miren que adoran. Fíjense para que ustedes entiendan que es muy enemigo, que en ciertos grados, ojo, en ciertos grados, el masón, ya por ejemplo en grado 29 del rito escocés, el masón se ponen todos en círculo, el masón está ahí en el medio esperando, tiene un crucifijo al cual tiene que pisar tanto con la izquierda como con la derecha, y luego ponerse así y adorar y rendirle culto y obediencia A mí me No, nosotros, pues sí, cada vez que tienen que hacer una secta, tienen que quemar una Biblia, tienen que usar un Biblia. de eso. Bueno, es que justamente Le ahí pone está, el cerebro. es que ahí está la cuestión. Eso es para que vos veas contra quién están. Están contrariados. Porque ellos no lo hacen así con los musulmanes. No es su problema. ¿Me entendés? Bueno, nosotros Las otras contra religiones también. Lucifer, contra el demonio y todo, pero no en cada misa visamos la imagen del demonio. Es que nosotros no hacemos la misa para eso, nosotros la hacemos para alabar a Dios. Para Porque nosotros ya sabemos quién ganó. Pero hay que devolver por la misma moneda. Pero ve que es otra cuestión, claro. Justamente acá se ve a quién estamos dejando de lado y a quién adoramos. ¿Sí? Confirmación de la advertencia. Bueno, él ve, o sea, en Humanum Genus se ve que todas las advertencias de los antecedentes de los cuales hablamos estaba perfectamente, o se refleja perfectamente en la historia. ¿Sí? B, confirma en la historia todas las advertencias de todos los otros papas. Secretismo y ocultamiento. Nos dice, nos enseña la encíclica que ellos son secretos y ocultan sus modos de obrar. Ahora no. Ahora esto es una novedad histórica, que ellos abandonaron el secretismo, ¿sí? Entonces ya no son secretos, sino son discretos, ¿sí? De hecho, la otra vez yo vi un programa de un masón que explicaba qué era la masonería en Buenos Aires. Que explicaba que era la masonería, que eran todos buenos, bonitos, El perseguir al masón. que es famoso. No sé. No quiero hablar de gente puntual, ¿no? Pero la verdad que no sé, no estoy muy enterado. Por ahí uno escucha acá en Salta de este masón, etc. La plaza árabe. Salte, Tenemos muchos problemas en ese sentido. Bueno, vos me podrás contar más de eso. Pero se sabe que en la política, en sectores de poder, hay mucho de esto. O justamente se creen. a eso, empezó así la masonería. Empezó para influenciar la corona. O sea, Tiene alto, ¿no? claro. Hay un naturalismo. ¿Qué significa el naturalismo? El naturalismo es un inmanentismo. O sea, ¿qué significa? Inmanente y trascendente. Natural, solo natural. Entonces yo evito el creador.
¿sí? Entonces yo, ¿qué hago cuando me centro en un naturalismo? Estoy sacando el aspecto sobrenatural que tiene la propia religión. Entonces lo revelado ya no tiene sentido. ¿Sí? Por eso cobra, cuando yo soy naturalista, cobra mucha fuerza la gnosis. Porque entonces es la mente y todo el conocimiento que yo pueda tener lo que va a dominar todo. Pero nosotros sabemos que Cristo confunde a los necios, confunde a los sabios y los vuelve necios. ¿Sí? O sea, indiferentismo religioso. Ahí está, che, no, déjenlo, todas las religiones son iguales. Tiene que haber una libertad religiosa, sí, porque no todas son iguales, todo es lo mismo. ¿Sí? Todas las cosas son lo mismo, son similares. Así. Bien, entonces eso es ya lo hablamos de esto, indiferentismo religioso, acá lo está, lo más lleno lo pone de relieve. Consecuencias del naturalismo, bueno, y explica un poco cuáles son todas estas consecuencias de las cuales venimos hablando, ¿no? Del naturalismo. Pero básicamente el problema es la negación de lo sobrenatural y de lo revelado. ¿Sí? Entonces, ahí el acto de la cruz ya no tiene sentido. ¿Sí? Y ahora que viene Pascua, nosotros sabemos perfectamente, lo venimos preparando para poder vivir el acto más maravilloso que ha existido en la tierra y que es sobrenatural. Doctrinas políticas. Y acá habla del liberalismo. Porque el liberalismo para el catolicismo, o sea, hay que combatirlo. Desde el catolicismo al liberalismo se lo combate. Mal que le pese a todos los católicos liberales que haya. Es así. Ustedes van a ver en toda la encíclica se condena más al liberalismo que al comunismo. O sea, no significa que no se condena al comunismo, se lo condena, pero porque en el fondo el padre Castellani, que es un gran autor, enseña que es lo mismo. Una rama. El comunismo es liberalismo en el fondo. O sea, en el fondo es parte del liberalismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que liberarse de quién? De Cristo, de la iglesia. De Cristo y de su iglesia. Ese es el verdadero liberalismo. Y a partir de ahí surgen todas las problemáticas que tenemos. Y bueno, y acá el rol de la iglesia propone ciertos remedios dentro de la iglesia. Pueden leerlo, digamos, lo más bien, tranquilamente. Entonces lo importante, nosotros podemos acá decir que lo importante y lo verdaderamente importante para nosotros es que Cristo vuelve o no vuelve. Cristo vuelve, ¿sí? Por ejemplo, nos lo dice la revelación, en este caso la revelación escrita. ¿Qué dice Mateo 24, del 30 al 31? ¿Quién quiere leer? Sí. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Todas las razas de la tierra se golpearán el pecho y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, lleno de poder y de gloria. Y él enviará a sus ángeles para que, al sonido de la trompeta, congreguen a sus elegidos de los 4 puntos cardinales, de un extremo al otro horizonte. Amén. Amén. Así es. Así es. Esto es básicamente lo que nosotros creemos, que Cristo va a volver y va a juzgar. Entonces, hay diferencias sustanciales con la masonería y el catolicismo. Es por eso que el Papa hace poco volvió a repetir la inconsistencia y la imposibilidad entre masonería y catolicismo. No es posible, no debe un católico, por ejemplo, un católico cae en pecado grave si no estoy hablando de que se meta a la masonería, si ayuda a la masonería, si tiene relaciones con la masonería sabiendo que es la masonería. O sea, si Porque va a haber que uno crea eso. Porque ayuda al enemigo. ¿Cómo? O sea, con su religión, no para con las personas. No, es que vos no necesariamente sabés si es masón o no es No, por masón. ejemplo, yo con el conocimiento de que es masón, no sé, necesita que lo ayuden a hacer algo. No, claro, o sea, Por eso te pero digo. vos con su organización no podrías. Ahora sí, si vos lo ayudás a
pones afiches masónicos por toda la ciudad. Claro, bueno, eso es otra cosa. O sea, yo sé que el masón está por hacer la secta a la noche en su casa y me dice, che, venía a ayudar a acomodar el quincho. No, Vos decís, tengo una sopa, no, Claro, bien. Sí. A eso me refiero. claro, ahora si estás enfermo, andá a ayudar, es tu hermano, es tu prójimo, ¿sí? A eso No estamos hablando, claro, o sea, hay que tener criterio, no, pero estamos hablando que la masonería para la Iglesia Católica es un tema importante a prestar atención. Si no prestamos atención a esto, por ahí podemos caer en ciertos errores, y lo lindo es que cuando uno va refutando ciertos errores, va recordando nuestra propia doctrina. Vamos haciéndola más fina a la doctrina. Y bueno, y ahí vamos a la cuestión.